Toma número 1. Número 1. Grabando. Después cortamos nomás, ¿verdad? Todo se va a cortar, pues. Todo va a ser Ok. trabajo de edición. Bueno, vamos a probar esto a ver qué onda. Bueno, Tu agua tenés ahí a mano, yo tengo a mano, pero hay que tomar agua para no estar deshidratado. sí, tengo mi internet. Todo está grabando ahora. Bueno, ¿vamos a empezar? Estamos- ¿Está bien ahí tu cosa? ¿No te Sí. molesta así? No, está súper bien. Quiero que se Ok. quede lo ahí, bola que... Bueno, voy a probar a hacer la bienvenida. Voy a contar por qué estamos acá, de qué vamos a hablar y después vos podés presentarte también. ¿Te parece? Vamos a probar. Bueno, cámara. Luz, acción. Bienvenido a este laboratorio. Esta es una prueba. O sea, lo siento. Si Sí. algo sale mal acá, perdón por todo lo que va a salir Claro. mal, ¿verdad? O sea, Ujú. así que explicarle a la gente que esto es una prueba. Así mismo. Bueno, bienvenidos a todos a nuestra primera conversación de cierre de año. Mi nombre es Daisy Britos y estoy con Nel. Yo soy Nel Vera. Estoy con Nel Vera, con quien vamos a hablar de algo que amerita hablar en este momento. Primero porque estamos a contados días de un cierre de año, así que lo que vamos a hablar realmente amerita reflexionar de alguna forma, teniendo en cuenta que ya estamos a días y a contados días del 2025. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de los aprendizajes del 2024, aprendizajes personales tanto míos como los de Nel, y principalmente, ¿por qué creamos esta conversación? Porque hace unos días tuvimos un taller donde en conjunto con otro grupo estuvimos hablando justamente de eso, de la reflexión del 2024 y qué aprendizaje sacamos y cómo vamos a encarar o cuál van a ser nuestros objetivos de 2025. En ese espacio realmente fue súper enriquecedor porque nos dimos cuenta de cómo, o sea, por un lado está esa introspección de ver qué es lo que aprendí en el año, ¿verdad? ¿Qué me llevo? ¿Qué cosas me salieron bien que voy a volver a repetir? ¿Qué cosas no me fueron bien que las voy a dejar atrás? Por un lado, esa reflexión personal, pero por otro lado, el compartir con la gente fue algo realmente que nos sorprendió bastante. A mí y a Nel, por ese espacio que creamos, porque aprendimos de la gente, identificamos de cómo una situación de otro. O sea, como que muchas veces pensamos que a uno nomás nos pasa algo, pero en realidad al otro había sido también. Y también de cómo aprendemos de lo que le pasa al resto. Así que por eso dijimos, bueno, no nos quedemos con solamente ese taller, sino que conversemos esto con la gente para poder compartir eso. Y sobre todo la ausencia de este espacio, sobre todo la ausencia de todo lo que tiene que ver con salud mental en Paraguay, ¿verdad? O sea, hoy nos damos cuenta de que hay muchísimos problemas en Paraguay y un espacio en donde nosotros podamos hablar acerca de lo que pensamos sobre lo que sentimos o qué sentimos sobre lo que pensamos. O sea, ejercicios como estos no existen. Y cuando generamos esta conversación, este espacio de conversación con personas que tampoco conocíamos nosotros, fue un espacio seguro en donde la gente empezó a abrirse, pero a abrirse. O sea, escuchamos cosas tan lindas, tan humanas, que en otro espacio no se van a dar. Y no es en otro espacio. Lo que pasa es que no existe en otro espacio, no hay un lugar seguro. Siento que estamos tan sometidos a todo el mundo y a todo lo que tiene que ver con el tema de ser, parecer, ostentar, ¿verdad? Y fue un espacio que a nosotros nos validó las conversaciones que ya tuvimos sobre tenemos que empezar a conversar sobre lo que uno siente, sobre lo que uno piensa desde un espacio seguro. ¿Verdad? Entonces, eso validó nuestro aprendizaje del año. Así que hoy queremos compartir con ustedes estos aprendizajes. Así mismo. Y como dicen él, para empezar, para hablar un poquito de esos aprendizajes, quiero compartir, yo estoy escribiendo un blog sobre todas esas experiencias, de los cuales para mí personalmente este 2024 fue una montaña rusa de emociones, donde tuve alegría, tuve mucho entusiasmo, mucha aventura, después tristeza, después hacerme muchos cuestionamientos de mí, de mi situación. Después hacer cosas totalmente diferentes, conocer lugares diferentes que fueron emocionantes. Y fue así como una montaña rusa literal de muchas cosas que me pasaron. Este año para mí fue de muchas decisiones, desde salir de mi trabajo, viajar a Asia, desconectarme por unos meses, viajar sola con una mochila, de no hacer ningún plan y solamente vivir ese momento y explorar. Después de mudarme, estuve viviendo en New York, mudarme allá por unos meses, empezar a trabajar remoto,
conectarme espiritualmente de una manera totalmente diferente a la que tenía antes, por diferentes situaciones que me pasaron. Entonces fue de tantas situaciones que me llevó a mucha reflexión y esa reflexión me llevó a 20 aprendizajes, que es mi resumen, 20 aprendizajes que me dejó el 2024, de los cuales vamos a hablar de algunos de ellos ahora. Así que una de las lecciones que me gustaría compartir es escucharle a mi cuerpo. Eso es algo que este 2024 realmente, si bien antes ya tenía ese concepto de escucharle a mi cuerpo, algunas veces lo hacía, algunas veces no, para mí este 2024 fue tan claro escucharle a mi cuerpo y tantas decisiones que tomé escuchándole, que para mí fueron tan sabias las decisiones, que fue muy increíble. Por ejemplo, una de las situaciones que me pasó, que recibí varias propuestas donde algunas de ellas se veía tan bien. Eran propuestas súper interesantes, con muchísimos beneficios para hacer cosas interesantes y roles muy, muy desafiantes, que yo dije, wow, esto se ve increíble. Pero al ponerme a pensar de cómo me siento con esto, y al sentirme, al tratar de escucharle a mi cuerpo, decía, no, es salir de un lugar donde estaba, es entrar en otro, que es como lo mismo. Es así, no sentirme cómoda con esa sensación, que fue muy loco. Y si me preguntas cómo haces para escucharle a tu cuerpo, lo que siempre hago es como una mini meditación donde cierro los ojos y digo, ok, se ve de esta manera, que se ve súper atractivo, pero cómo me siento, imaginarme en todo ese escenario hace de que mi cuerpo me diga cosas. Entonces, todo este año, todas mis decisiones fueron escuchándole a mi cuerpo. Tomé la decisión de irme a Asia sola, porque eso era algo que mi cuerpo también me pedía. En base a la experiencia que tuviste anteriormente con tu cuerpo, cuando te sentías fatigada, cuando te sentías cuando te sentías cansada, cuando te sentías estresada, toda esa experiencia pasada fueron las que te dan como una manera de decir, che, mira, yo ya pasé por esto, yo sé cómo se siente esta fatiga, este cansancio, yo sé cómo te siente este estrés. Entonces, lo que vos hiciste fue detenerte un momento en base a estas propuestas que tenía adelante y decir, esta propuesta yo la conozco el desafío que conlleva y yo sé cuáles son las repercusiones físicas que voy a tener, ¿verdad? Entonces fue escuchar un poquito eso, hacer un poquito un refresh, o sea, de todo lo que pasaste, ¿verdad? Para poder compararlo, porque sin haber tenido esa experiencia previa, medio que no vas a poder tener como la línea, la guía de acción, ¿verdad? Entonces, pusiste otra como hiciste una introspectiva, yo conozco esto, ¿verdad? Entonces, es muy loco porque te volviste a escuchar tu cuerpo. No es lo que te volviste, sino que primera vez que te pones a pensar y decir, espera, yo ya pasé por esto, ¿verdad? Qué lindo ejercicio. Te quiero preguntar algo. Este número 1 que me estás dando ¿hay un orden de de estas 20 experiencias, 20 aprendizajes? ¿Hay un orden o es algo que vos lo generaste en base a...? No hay un orden específico porque cada situación es diferente. Bueno, hay aprendizajes que sí para mí fueron como conectados con otro, pero no hay un orden. O sea, todos tienen como importancia para mí, por eso hice esa reflexión. Pero de alguna forma creo que, digo, no hay un orden, pero escucharle a mi cuerpo fue como el pilar fundamental para tomar todas las decisiones y toda esa montaña rusa que conté que pasé este 24. El principal factor fue escucharme. Entonces, no hay un orden, pero al final creo que fue como algo importante dentro de todo ese aprendizaje. Y muy loco porque la gente no está escuchando su cuerpo. O sea, hay gente que le duele la cabeza, hay gente que le duele el estómago, hay gente que no tiene ganas, hay gente que tiene poca energía. O le da a la gente diciendo, ay, Dios mío, qué sueño que tengo. Y todos están viviendo el momento físico sin hacer análisis físico, ¿verdad? Entonces me digo que luego lo que decía hoy, porque la gente hoy que escucha esto es como para que a mí me pasa esto, ¿verdad? Algo físico que te pasó fuerte, que fue, por ejemplo, algo que no es lo que escuchaste a tu cuerpo, sino que algo que gritó tu cuerpo. Algo que gritó mi cuerpo fue como el estrés de alguna forma que estaba viviendo de mi día a día, de estar tan ocupada todo el día, de hacer tantas cosas todo el día y no darme un espacio para mí. Y algo así físico que me pasaba era como que me dolía la espalda todos los fines de semana pensando en todo lo que se me venía en la semana. Antes de que empiece la semana. Antes de que empiece la semana. Era así muy, muy interesante como ese círculo que yo veía como cada fin de semana, que en vez de relajarme era pensar en lo que se venía y era automáticamente empezar como esa incomodidad en mi cuerpo, ¿verdad?
Y ahí fue como empecé a escucharle, porque ¿qué me pasa? ¿Por qué siento así? ¿Por qué siento esto? Y tenía tan identificada la razón por la que sentía eso, que era por todo ese pensamiento, decir, de toda la carga que se me viene para la semana, que eso fue como una de las cosas que me pasó, ¿verdad? Específicamente de mi cuerpo. ¿Y algún ejercicio para la gente que quiera escuchar su cuerpo? Y yo creo que es ese ejercicio de la mini meditación que les dije, ¿verdad? Porque antes yo siempre escucharle a tu cuerpo, pero ¿cómo? ¿Verdad? Me preguntaba cómo, hasta que yo, cerrando mis ojos y imaginándome, como visualizando, por decir, esa situación o ese escenario, ahí mi cuerpo me hablaba. Entonces así fue que fui tomando las decisiones y lo más interesante fue que hace poquito, o sea, todo esto que nosotros empezamos ahora, que queremos hacerlo el club y varias actividades, fue por escucharle a mi cuerpo. O sea, hace poco que, volví a Paraguay hace unos meses, tuve varias propuestas que también se veían súper interesantes, que mi familia me dice, ve y tomalo, o sea, está buenísimo. Y preguntándome, ok, está genial eso, pero ¿cómo me siento con eso? Y otra vez a mi cuerpo diciendo, hey, no es ahí. Y cuando me puse a pensar en todas las ideas que tuve, de qué cosas que quería hacer yo, fue así como mi cuerpo diciéndome, ahí es, o sea, sintiéndome como tan entusiasmada por esos proyectos que te comenté, que ahí es como que mi cuerpo reacciona. Entonces, algo que puedo sugerir o alguna recomendación de escucharles es cerrar los ojos, visualizar esa situación para que tu cuerpo reaccione. O reacciona con una emoción y una adrenalina como, wow, ya quiero eso. O reacciona con algo un poco incómodo diciendo como, no sé si ahí es. Esa es la forma que a mí me funciona y eso es lo que recomiendo a la gente. Una recomendación, no sé, un tip, no sé cómo decirle a la gente que hay gente que no es muy física, que no tiene mucha actividad física, que no se va al gimnasio, que no practica ningún deporte. Esa gente que quiere escuchar a su cuerpo realmente, algo que te sale gratis, que no te toma más de 2 horas, ir a caminar. Ir a caminar y meditar pensar mientras caminas. Pensar mientras caminas y escucharle a tu cuerpo, escuchar cómo se libera, escuchar cómo se siente, escucharle a tu cuerpo cómo va sintiendo el ejercicio, ¿verdad? Entonces yo siento que esa gente no te sale, no cuesta plata. ¿Cierto? 2 horas te va a quitar del día. Y ese caminar es un ejercicio muy bueno para poder escucharte, pensar y meditar caminando. Para mí caminar es meditar caminando. Así Sí. que eso es un ejercicio también que pueden hacer. Que recomiendo. ¿Verdad? Sí. La gente dice, no, yo no hago deporte, yo no sé hacer nada, yo no sé. No es necesario. Caminar ese todos sabemos. Así que una recomendación. Buenísimo. Yo creo que cada uno puede identificar de qué manera escucharle a su cuerpo. Ese es un ejemplo, lo que había dicho es otro, pero hay miles de formas y es cuestión de encontrar cuál es el más cómodo para uno. Y bueno, es seguir, es explorar. No hay, o sea, vuelvo a repetir, no hay un orden de aprendizaje, sino que son experiencias. O sea, es aprendizaje live. Así mismo. Bueno, el segundo aprendizaje es tomar decisiones antes de que sea tarde. Sin duda, esto fue algo que también marcó mi 2024 por todos los riesgos que de alguna forma tomé. Y hay algo que yo creo que nunca, en diferentes situaciones de la vida, nunca va a ser el momento perfecto. Nunca va a estar todo alineado para que tomemos ciertas decisiones. Entonces, este 2024 fue tomar decisiones antes de que sea tarde. Y muchas veces como pensé, o sea, ¿por qué digo antes que sea tarde? Porque ¿qué te tiene que pasar para que tomes decisiones muchas veces? Y hay una frase que dice, marinero que espera el viento perfecto para izar las velas, nunca zarpó al puerto. No existe el momento perfecto. No. Entonces, Y la vida al final se trata de riesgos, porque nunca sabemos, o sea, qué nos depara el futuro. Entonces, todas las decisiones que tomamos son riesgosas de alguna forma, son riesgos que uno va tomando. Entonces, este 2024 a mí me enseñó eso. O sea, que no me tenga que pasar algo para tomar una decisión, que no me tenga que pasar como un pico de estrés para que decida irme de este lugar donde no estoy cómoda, o que no me tenga que pasar algo puntual. Entonces, algo que a mí me caracteriza es de siempre mirar un poquito más allá de las situaciones. Es como mirar el big picture de las cosas que hizo que este 2024 yo tome esas decisiones antes de que me tenga que pasar algo. ¿Me explico? Entonces fue y yo creo que eso es muy interesante de ver y de aplicar en la vida,
porque como digo, nunca va a ser el momento perfecto. O sea, viajar a Asia y decir, mi cuerpo me pedía, andate sola, desconectate de todo para conectarte contigo. Y yo decía como, ok, eso es lo que mi cuerpo quiere, esto es lo que yo quiero, pero ¿y cómo voy a hacer si tengo este proyecto acá? ¿Y cómo voy a hacer si todavía estoy trabajando acá? ¿Y cómo voy a hacer si no me voy a ir y no voy a trabajar? ¿Cuál va a ser mi ingreso? Como que al final dije, nunca va a ser el momento perfecto donde va a estar todo alineado. Es tomar riesgos y hacer lo que tu cuerpo te pide, ¿verdad? Por eso de alguna forma digo que está un poco conectado con el primero, pero creo que eso es algo importante de transmitir y que fue un aprendizaje grande para mí. Tomar decisiones antes de que sea tarde y tomar riesgos. Tim Ferriss en el libro Titanes decía, yo quería correr mi meta era correr una maratón de 42 kilómetros. Y él sabía que la lógica para correr una maratón era correr 1 kilómetro por vez, ¿verdad? Entonces me digo que eso también es una enseñanza básica, matemática inclusive. Si vas a correr una maratón y vos no te sentís preparado nunca, tenés que correr 1 kilómetro a la vez. Y esa es la visión que tenemos que tener. Pero hay algo importante en lo que vos decís. Vos dijiste, ¿cómo voy a hacer? Te hiciste muchas preguntas, pero lo respondió tu seguridad, tu autoestima también. Yo siento que eso también depende muchísimo. Nosotros podemos tener miles de problemas, pero si nosotros no confiamos en nosotros, ¿cómo voy a confiar en el mundo? Pero si uno confía en vos, nunca va a tomar decisiones. Y hablando de estas decisiones, ¿verdad? De las decisiones inciertas, o sea, que lo voy a hacer, ¿verdad? Sí. Me siento seguro que voy a poder afrontar lo que viene. Totalmente. Eso esté en vos. Totalmente. O sea, esa seguridad que también yo considero algo que me caracteriza, ¿verdad? De que ese riesgo y ese no miedo a la incertidumbre, porque de eso se trata, esa seguridad. O sea, no tener miedo de lo que pueda pasar y estar abierto a la incertidumbre. A mí la incertidumbre me genera adrenalina. Adrenalina del bueno, así como, no sé qué puede pasar, pero yo me tiro a la piscina, ¿verdad? Y como que eso siempre vi esa cualidad en mí que en toda mi vida me hizo tomar riesgos, pero riesgos de alguna forma buenos y riesgos que yo vi que escuchándole a mi cuerpo tantas cosas, como tanta sabiduría en esa escucha, ¿verdad? Como de tomar esos riesgos con una seguridad de que, ok, mi cuerpo, le escucho, tomo ese riesgo y fue así como, ay, qué gusto que tomé esa decisión, porque si no, no iba a estar acá donde estoy, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Así que ese es el siguiente, y el siguiente, que pasamos a la tercera, que hablamos que esta sí que fue algo importante también para mí, y que me pasaron situaciones específicas, que vamos a hablar de las conexiones humanas, de que somos seres sociales, de que no necesitamos el uno con el otro, y que entender eso me tuvo que pasar ciertas cositas para entender de qué tan importante es eso, qué tan importante es tener una tribu, qué tan importante es tener tiempo de calidad con las personas y tener conversaciones con las personas. Y hay una frase que el otro día hablamos que me gusta mucho que dice, si supieran que las conversaciones salvan, entenderíamos que hablar es urgente. Y de eso se trata esas conexiones humanas, de las conversaciones o de la escucha activa al otro, de saber, hey, acá estoy para vos, de darle una mano a una persona que necesita. Y eso, me pasaron situaciones que me di cuenta del valor de eso, porque si bien tenía mi tribu, tengo amigos, tengo mi familia, mis primos, todo, que somos unidos y demás, pero el valor en sí del tiempo de calidad, de regar esa planta de la amistad, tipo, me tuvo que pasar cosas para darme cuenta de la importancia de esto. Te juro que das la introducción, o sea, no la introducción, das el fundamento más concreto de por qué se crea el grupo offline, ¿verdad? Porque vivimos en una generación en donde la tecnología nos facilitó la comunicación, pero no el vínculo. O sea, la tecnología nos facilita muchísimas cosas, pero no nos vincula. Hoy, esta nueva generación está creciendo a través de pantallas, y yo soy testigo, y también vos, de que cuando se llegan a encontrar frente a frente, la motricidad emocional, esa capacidad de poder movernos de nuestras emociones, se frena, y la gente hoy no tiene espacio de conversación. Entonces, esto que está diciendo es así, la base sólida de por qué se crea offline. Necesitamos volver a vincular, no solamente a conectarnos, eso lo podemos hacer desde este podcast, desde este video lo podemos hacer, pero vincularnos, eso de saber que a alguien le pasa lo mismo que a mí, ¿verdad? Y eso que,
Maslow ya lo decía, ¿verdad? Hay una necesidad de pertenecer en la subpirámide, ¿verdad? Sí. Entonces, qué fuerte. Y yo siento, acá yo creo que muchísimo nos conectamos, ¿verdad? Hoy hay muchísimo problema de gente aislada, de personas aisladas que no están conectadas. Entonces, yo tomo esto como uno de nuestros pilares de offline, ¿verdad? Sí, totalmente así como decís. De hecho, por eso surge y nace la idea de crear ese tipo de espacios. Y como dice Aristóteles, el hombre es un animal social. No necesitamos el uno con el otro. O sea, parte de nuestro propósito como seres humanos está en esa colaboración, está en ese propósito en comunidad, está en muchas cosas que requiere de la otra persona para lograr cosas individuales. Y algo que me pasó para darme cuenta de esto fue, estando en Tailandia, me fui a un parque nacional, que fue un parque así alucinante de la naturaleza que podías ver alrededor, donde nos fuimos como en un bote 1 hora hasta las chozas en el medio de la selva. Y llegamos, éramos como 10 personas, las 9 personas se fueron a hacer hiking, yo me quería quedar, no quería hacer, dije me quedo acá. Me quedé así contemplando la belleza de todo el espacio de la naturaleza y empecé a ver monos, empecé a ver los peces en el agua, empecé a ver pájaros así alucinantes, elefante, porque estaba así, no era un santuario de elefante, era así en el medio de la naturaleza, que fue tan increíble. O sea, de hecho lloré de toda la maravilla de la naturaleza que estaba viendo porque era alucinante. Y miré y dije, hija de mil, qué hermoso esto, gracias por estar viviendo esta experiencia y ver con mis ojos todo lo que veo. Qué increíble. Pero qué más increíble hubiese sido si esto lo podría compartir con alguien. Y no me refiero a alguien de pareja, no me refiero a alguien ni siquiera que le conocía. Un ser humano con el que compartamos juntos y decir, mira esta maravilla, y compartir eso. Y ahí me vino a la cabeza, hay una película que se llama Into the Wild, que habla que es una historia verídica de un chico que quería salir del capitalismo, de toda la estructura social, se despidió de sus padres sin nada, o sea, llevó una mochila, se fue a dedo por miles de lugares, hasta que llegó así en el medio de la selva, vivió solo, hasta que pasaron mucho tiempo y él se dio cuenta de que él quería volver, de que él quería ese contacto humano, de que él quería su familia. O sea, tenía que pasar por eso para darse cuenta del valor de lo social y de las personas, que cuando quiso volver hubo un diluvio, ya no podía salir porque el agua nunca bajó, entonces se alimentaba de las plantas, se alimentaba de lo que podía, hasta que un día se envenenó con algo, con una de las plantas que consumió. Entonces, en ese momento escribo una carta porque dije, bueno, ya no voy a salir de esta. Y en su carta termina diciendo que la felicidad solo es real cuando es compartida. Que eso él se dio cuenta en toda esa experiencia, esa soledad que vivió, y que él ya quería volver a su casa porque de qué le servía toda esa felicidad que quizá él estaba viendo, compartiendo la naturaleza, compartiendo en cosas que él quería, pero solo. Y ahí me vino, cuando yo estaba en ese momento, me vino eso, la felicidad solo es real cuando es compartida. Y ahí me di cuenta de ese valor de las personas y del contacto humano. Después, cuando estuve en Nueva York, estuve viviendo ahí, dije, bueno, estoy trabajando acá, quizás me quede por acá ya, o como estoy trabajando remoto, quizás me vaya a otro país y trabajé remoto. Entonces estaba con la idea de irme a un lugar. Y en un momento, después de meses viviendo allá, dije yo, otra vez me vino ese mismo sentimiento de la felicidad solo es real cuando es compartida. Porque dije, ¿qué me sirve? Estoy acá, ok, vivo sola, tengo un trabajo, pero ¿con quién lo comparto? Y me di cuenta que Paraguay era mi lugar, que en Paraguay está mi tribu, que en Paraguay está mi familia. Y dije, en Paraguay quiero vivir. Y vos sabes que sentir de que Paraguay era mi lugar, fue así como, wow, qué gusto saber dónde yo quiero, porque antes todavía estaba con ese pensamiento, voy a seguir viajando, voy a seguir explorando, quizás me quedo en algún país. Pero tener esa seguridad de que acá era, para mí fue como wow, una paz así de saber. Y dos, vine con otros ojos de mirar esa conexión humana, ¿verdad? Que eso fue parte de un gran aprendizaje de mi año. Hay una frase muy linda que dice, lo que más me gusta de viajar es saber que tengo un lugar a donde volver. Ay, qué lindo. ¿Entendés? Sí. Entonces, a lo que voy a decir es,
Nosotros, hay gente que le encanta viajar, pero decime un poco, o sea, ahora estamos en año nuevo. La gente cuando, yo te quiero mostrar no, me compartiste un video, creo que la gente esperando en el aeropuerto, la gente cuando volvía, la gente se fue, hizo su vida en otro país. Sí. Viene ahora a Paraguay para pasar la siesta. Todo lo que significa ese encuentro, lo que se construyó en otro país, viene ahí. Pero ese encuentro acá, ese encuentro es único, no hay una explicación, no se puede definir eso. Entonces, ¿Verdad? esa energía de saber que de acá estoy, de acá pertenezco, eso es hermoso. Es hermoso. Y ahí eso habla también de nuestra conexión de dónde venimos también, con la conexión de acá. ¿Cuál es tu acá? ¿Verdad? ¿Cuál es tu acá? Y atiendo lo que pasa en guaraní. Acá y en guaraní, acá significa cabeza. Ujú. ¿Dónde tener la cabeza? Es de a dónde pertenecer. Y no es así. No es una coincidencia más que acá y acá en guaraní significa un lugar exacto. Ah, mira, qué interesante eso. Entonces los guaraníes saben que este es mi lugar. De acá soy. Y hermoso eso. Me encanta. Lo que decimos me conecta mucho con el que Con hay mucha esto. gente que todavía no encontró su lugar porque no sabe dónde es su lugar o no se dio el tiempo de decir de acá soy, ¿verdad? Entonces, Sí. un amigo, Sote Pascual, me decía, yo me tuve que perder para encontrarme, me decía, ¿verdad? Entonces, le invitamos a todos este 2025 a perderse, ¿verdad? Sí, ay, es que perderse es hermoso. O sea, mira, yo tuve que vivir todo eso, estar en todos lados para decir Paraguay es mi lugar. Y fue hermoso saber de que acá era mi lugar y acá es mi tierra y acá yo quiero estar con mi tribu, ¿verdad? Así que sí, eso es parte de ese aprendizaje. Pasamos al siguiente aprendizaje, que hablamos de los libros, que es algo que compartimos mucho con él también. Y mi aprendizaje es de que los libros salvan. Y no pretendo un libro, ese es mi aprendizaje, no pretendo. ¿Por qué? No, porque alguien me pidió ya un libro. Así que- No, hay que prestar los libros, hay que prestar porque hay que ayudar a fomentar eso de alguna forma. Claro. Eh, Casualmente recién me pidió un libro y No, vos sabés que un parte de mi aprendizaje es que los libros salvan, porque a tantos cuestionamientos que tuve en este tiempo, encontré tanta respuesta en los libros, desde las historias, desde la filosofía, de entender cómo funciona el ser humano, desde miles de cosas que fui leyendo y salvan, digo, porque hubieron preguntas así muy existenciales que tuve en este tiempo donde los libros me dieron respuesta. Entonces es también como esa reflexión que nos invita a los libros. No solamente no se trata de la calidad, la cantidad, no es como, sí, yo leo tantos libros al año, al mes. Se trata de la calidad de esa lectura, de qué reflexión saco de esto, de qué aprendí con esto. Hay algo, yo tengo como unas técnicas que hago de subrayar lo que más me resuena en general y al final hacer como una reflexión. ¿Qué me deja este libro? Yo creo que, o sea, quiero invitar a la gente a que haga esa tarea de leer más y también reflexionar acerca de lo que estamos leyendo y aprendiendo a través de la lectura. Yo creo que lo marco mucho a mis libros. ¿Por qué? Porque siento que esa es la conexión con mi libro, ¿entendés? Marco con el resaltador, escribo con mi libro. Me encanta que ese libro y yo contemos nuestra propia historia. Porque así como hay veces que los libros te enseñan cosas, muchos libros te validan cosas. Ideas que vos tenías ya en tu mente. O sea, ideas que vos sabías, yo pienso, yo siento, yo creo esto. Y luego lo encontrás en un libro en donde te Sí. valida y decís, wow, no soy el único que piensa eso. Entonces, los libros te ayudan a fortalecer sus creencias. Totalmente. Vos sabés que eso que sí es espectacular, porque eso me pasa muchísimo, es validar esa creencia. Pero hay otra cosa más espectacular que me pasa con los libros, es que leo cosas que son totalmente contrarias a lo que yo pensaba o son tan diferentes que yo digo, espera un poco, y me deja pensando así, pero yo, ¿viste así cuando te deja cuestionando todo? Porque antes yo me di cuenta que leía libros que estaban muy alineados con lo que yo pensaba. Entonces no disrumpía ahí como mi manera de pensar. Pero últimamente me está encantando encontrar pensamientos diferentes que me hacen cuestionar a mí o que me hace pensar como revalidar lo que estaba pensando y muchas veces me hace cambiar inclusive de opinión y eso me encanta. Porque antes yo decía, no, esto es lo que pienso, esto es lo que soy, pero ahora es como, pensaba así ayer, pero hoy ya no. Entonces eso me encanta, como que
leer cosas que de repente como salen totalmente de mi manera de pensar, que en algunas cosas coincido, en algunas cosas no, pero me encanta eso. Me encanta porque los libros te ayudan a abrir la mente, a debatir contra vos mismo, pero sobre todo de una u otra manera te enseñan a ser tolerante también. Porque cuestionarte, este libro te está cuestionando a vos. Sí. Entonces, decir, no, espera, tolerancia, hay que entender que hay un mundo aparte, ¿verdad? Entonces, Totalmente. ¿cuál es un libro que te viene en la cabeza ahora? Un libro que me encantó, que hace poquito estaba leyendo, terminé, El hombre en búsqueda de un sentido, de Viktor Frank, que eso en algunas cosas como me disrumpió en un sentido y otras cosas me dio respuesta a muchas preguntas que yo me estaba haciendo. Él tiene 2 libros con el mismo título, uno donde cuenta la historia de lo que pasó, una situación, y otro de la espiritualidad y una reflexión. El que yo hablo es el segundo, que es de la espiritualidad y la reflexión, que eso fue genial, que quizás en otro momento podamos debatir de ese libro, que es muy interesante. Subrayé así muchas cosas que son debatibles, así que bueno, en la próxima podemos hablar de eso. Sí, un libro fácil de leer, pero profundo, y me encanta porque tiene muchísima historia. Meditaciones de Marco Aurelio. Por favor, imagínate que vivió hace 2000 años, ¿verdad? Y Marco Aurelio fue un emperador romano que marcó un antes y un después. Después de Marco Aurelio, Roma se fue a la vez. Entonces, leer su libro, Meditaciones de Marco Aurelio, así, yo honro mucho a una persona que lo pensó antes. Entonces, recomendado Meditaciones de Marco Aurelio. Súper, me encanta esta recomendación. Bueno, el siguiente es otro aprendizaje, es usar las redes sociales como una herramienta. Las redes sociales son parte de nuestro día a día, o sea, ya no excluir es muy difícil porque ya lo usamos para el trabajo, usamos para informarnos, usamos para el ocio y demás, o para entretenernos. Pero lo importante a esta altura de nuestra vida y de qué tan importante ya es parte de nosotros las redes, es usarlo como una herramienta y qué tanto nosotros tenemos el control y no eso el control de nosotros. Entonces, otra reflexión es, yo hace 2 años eliminé mis redes sociales por 1 año y realmente parece un acto sencillo. Sí, eliminé mis redes, me desconecté, pero en realidad estuvo cargado de muchísimo aprendizaje, que yo creo que va a meritar eso, otra conversación, porque de hecho escribí un blog sobre eso porque fue de aprender muchísimas cosas y por sobre todo darme cuenta de cosas. Entonces, ahora volví mucho más sabia, usando como una herramienta y manejando el tiempo y no como antes, que lo usaba de otra manera. O sea, antes consumía basura y ahora lo que consumo es cosas que realmente me enriquecen, y yo creo que ese es un desafío para todos a esta altura. Y fue parte de mi aprendizaje de 2024, usarla de una manera correcta, usarla como una herramienta. Y hay otra cosa, hoy las redes sociales evolucionaron tanto en como herramienta social, de mercado. Hoy las redes sociales venden más que cualquier empresa en el mundo. Pero, ¿qué pasa? Hay mucho contenido basura, como vos decís. Lo que yo aprendí a hacer es a restringir. O sea, si yo estoy haciendo scroll en redes sociales y veo algo que no me gusta, bloquear o restringir. Y te juro que es un ejercicio súper sencillo, te toma 5 segundos. Bloquear, restringir, y el algoritmo ya va pillando ya que no consumí basura. Sí. Y no sé, hay tanto contenido que yo voy a seguir restringiendo, ¿verdad? Porque así como hay mucho contenido de valor, hay mucho contenido de basura. Totalmente. Pero ese es el ejercicio que tenemos que hacer porque siento que estamos en modo automático haciendo scroll, ¿verdad? Entonces, hoy las redes sociales también evolucionaron al punto en el que vos puedes construir tu espacio virtual, ¿verdad? Así que nada de satanizar, sino que es hacerte consciente de ese espacio virtual. Totalmente, ya eso es lo que quiero invitar también, ¿verdad? O sea, parte de mi aprendizaje fue eso. Entonces, invitar a la gente, ya que consumimos, estamos mucho tiempo en eso, consumirlo sabiamente, ¿verdad? Que sea realmente una herramienta que no nos entretenga a un costo que nos afecte, sino que usarlo positivamente. Así que eso fue parte también del aprendizaje. Y el siguiente es que este año la vida me llenó de preguntas, y espero que a vos también. Llenarme de preguntas, ¿en qué sentido? Tuve tantas preguntas existenciales este año que me ayudó a profundizar muchas cosas. Creo que antes vivía de alguna forma en un piloto automático, de alguna forma como que bien. ¿Cómo puedo explicar esto? Que este año me llenó de preguntas de la vida,
llenó de preguntas personales, me llenó de preguntas de tantas cosas, hasta de preguntas muy incómodas, del sentido de la vida, de para qué estamos acá, cuál es el propósito del ser humano en la vida, la muerte, qué significa la muerte, para qué estamos si estamos viviendo este tiempo, qué hay después. O sea, tantas preguntas que me fueron súper incómodas de alguna forma, sentir esa necesidad de buscar la respuesta, pero me encantó sentir esto porque empecé a profundizar todo. Entonces, como creo que la vida te llene de preguntas, justo el otro día estamos hablando con un amigo de eso, que la vida te llene de preguntas es algo tan importante porque te da apertura a nuevo aprendizaje, te da apertura a profundizar cosas y a estar abiertos y atentos, no en ese piloto automático de nace, crece, se reproduce y muere, sino que cuestionarnos todo y no desde el lado negativo, sino que cuestionarnos desde la curiosidad y de estar abierto a aprender cosas nuevas. Y dice, un ejercicio súper sencillo que hoy podemos hacer gracias a la tecnología es pedirle a ChatGPT, quiero que me hagas 10 preguntas que cuestionen toda mi existencia. O sea, yo siento más que a veces la gente no tiene la conciencia hoy de saber hacer preguntas, porque el secreto de las buenas respuestas está detrás de hacer buenas preguntas. Cierto. Entonces hoy sería un ejercicio muy bueno, inclusive podemos armar no sé, un streaming o algo más en vivo y tirar preguntas a la gente. La próxima vez lo podemos hacer a través de un live de Instagram y decimos, che, prendete al live, vamos a hacer 10 preguntas y queremos responderlas todas juntas. Así que yo creo que este ejercicio es súper importante porque atienda lo que yo aprendí a lo largo de la vida, de que hay preguntas que hoy te haces, pero que sus respuestas se van a construir en unos cuantos años. Amo saber que todos los días estoy construyendo respuestas. Pero eso es un nivel de conciencia también, ¿verdad? Entonces hay preguntas que hoy te haces con 1000 gustos y no te estresas, sino que sos parte de la construcción de esa respuesta. El para qué estoy acá, te prometo que va a ser una respuesta con la que voy a estar siempre, ¿verdad? Porque mientras tanto quiero dar todo lo mejor de mí. ¿Entendés? O sea, desde el amor yo quiero decir, yo estoy para servir. ¿Cómo, ni cuándo, ni quién, ni no sé? Si yo tengo la posibilidad de servir, lo voy a hacer. Y tampoco estoy hablando de ser desde ayudarle a una persona. Entonces, este ejercicio de hacernos preguntas es necesario. Así necesario. Así mismo. Así que espero que la vida te llene de preguntas a vos también. El siguiente y casi último otro aprendizaje es mi conexión espiritual. Yo creo que todas estas preguntas existenciales y situaciones que me pasaron me llevaron a una conexión mucho más profunda de la espiritualidad y la creencia. Hasta tuve pensamientos de cuestionarme mi fe, cuestionarme la existencia de un Dios, de cuestionarme como, pero ¿dónde está Dios? Dame la prueba. ¿Quién dijo? ¿Quién dice? Y esa pregunta que es súper incómoda, a ese cuestionamiento, porque yo siempre tuve fe y como que mi fe estaba y de repente sentir de que cuestionarme mi propia fe fue así muy fuerte que este año me pasó. Pero ¿qué me llevó a eso? A validar y a buscar esa respuesta a todas las preguntas que yo estaba teniendo. Te pregunto algo. ¿Vos tenías una fe y redescubriste tu fe o vos no tenías una fe así? O sea, yo siempre tuve fe y ahora redescubrí mi fe. O sea, mi fe como que se fue a otro nivel. Eres como nosotros, bueno, yo me crié en un colegio católico, mi familia católica y todo demás siempre estuvo presente en esa vida espiritual, esa conexión con Dios. Pero vos tenías el paquete de creencia de la fe nomás. Yo quiero saber si era tú. Yo creo en Dios junto, ¿entendés? Y después te encontraste con el acá hay algo más, ¿verdad? ¿O cómo fue? Y la verdad que siempre tuve fe y siempre sentí esa presencia. Pero después de que me pasaron situaciones donde lo único que me dio paz fue esa conexión espiritual más profunda, ahí fue donde me fui mucho más adentro de querer entender toda esta vida espiritual y toda esa conexión. O sea, no es que no tenía y era más o menos no, siempre tuve esa convicción de sí, esto creo, solamente que después de cuestionarme, que yo creo que después de conversar con personas, por eso digo que las conversaciones salvan, porque es como que muchísimas personas pasaron por lo mismo, cuestionándose su fe, y eso es tan natural había sido en una persona
que puedes irte a dos caminos, de cuestionarte y decir no creo, o cuestionarte y profundizar tanto que te vas a otro nivel, de encontrar respuestas a cosas que ni siquiera te cuestionabas antes. Entonces en este momento estoy en una etapa de profundizar y aprender mucho más de la palabra. En la Biblia hay tanta respuesta a todas las preguntas que yo estaba tratando de encontrar desde por qué estamos en esta tierra, cuál es el propósito, qué hay después de la muerte, quién es Dios, o sea, cómo, tantas cosas que ahora estoy en esa búsqueda de un significado y de una respuesta y que la estoy encontrando de a poco y me encanta todo ese proceso por sobre todo. Y creo que ese conocimiento espiritual y profundización es infinito, no es como que, ya aprendí, esto es, sino que hay tanto por aprender que no nos alcanza la vida para poder seguir profundizando. Claro, hay por eso para mí este tema de fe, religión, espiritualidad es así un día entero. Por eso hay miles de preguntas que yo quiero hacer, porque yo te puedo asegurar que mucha gente tiene muchas preguntas sobre su fe, sobre su religión y sobre su espiritualidad. Sí, por favor, profundicemos eso en otro, porque como decís, hay muchísimas personas con las que hablo de esto y también o pasaron por una misma situación o sea que también falta espacios para debatir sobre esto. Hay una cosa que a mí no me gusta, que siempre dicen, de religión y política no se habla. Pero ¿cómo? O sea, debatir sobre religión, debatir sobre política, son cosas básicas en la vida que necesitamos involucrarnos y necesitamos conversar y estar abierto a escuchar la opinión de los demás sin juzgar de alguna forma, porque cada uno tiene su propio viaje y su propio tiempo. Por eso yo creo que este espacio así cerrando un poquito este primer espacio, este primer podcast, hablar de lo mucho que hay que conversar, ¿verdad? De lo mucho que hace bien conversar, de lo mucho que hace bien encontrarnos. Así que esta invitación, en base a estas cinco aprendizajes de 20 que hay, ¿verdad? Es como para poder, estos aprendizajes tenemos que llevarlo a la conversación, ¿verdad? Y por encontrarnos con personas que también atravesaron esos espacios de duda o que de repente hacen falta conversar sobre esto para darnos cuenta de que, yo también pasé por eso. Así que, nada, yo creo que para mí las conversaciones ayudan, nos hacen crecer, nos hacen humanizar más nuestras realidades y también eliminar creencias limitantes, ¿verdad? Porque yo creía que así nomás era, ¿verdad? Después viene una persona y me muestra, no, hay también esta posibilidad. Así que, nada, agradecerle a todos por este primer laboratorio de experimento de podcast que estamos haciendo acá. Estamos en Tatapuá, un local que está en la costanera de Asunción, súper lindo, se dio la merienda y el café ahí con Day. Y nada, ¿qué tal te sentí con este primer espacio? Ay, me encantó y este va a ser el primero de muchos, así que como decís, hay tanto por profundizar, hay tantos temas que le vamos a dedicar como una conversación entera que después vamos a profundizar en otro momento. Así que bueno, agradecerle a todos los que nos están escuchando y agradecerte a vos también por este espacio y esta conversación. Gracias ahí por conversar, me gusta mucho. Así que nada, la idea es encontrarnos siempre a través de canales como YouTube y todas las redes sociales posibles para poder llegar a más gente en todo el mundo y poder generar conversaciones. Lo que yo le voy a pedir a la gente es sobre qué tenemos que conversar, sobre qué debemos conversar. Ese es el desafío, pensar sobre lo que debemos conversar. Con eso nos despedimos, ¿verdad? Sobre qué debemos conversar. Nada, está muy bien. Chau, chau. Este apaga acá. Eliminar, sí. No. Espera. Acá le ¿Cómo es? Free audio post-production by alphonic.com.